está viendo en este momento a través del canal de la Cruz fue suficiente. Estamos muy contentos y agradecidos por lo que el Señor ha venido haciendo a través del tiempo. Creemos definitivamente que esto solamente es parte, una pequeña parte de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y hoy realmente estoy sumamente agradecido del Señor porque, señores, tengo dos pilares de esta ciudad de La Romana, dos hombres de Dios, dos amigos, dos personas que yo respeto y admiro mucho, dos personas que el Espíritu Santo de Dios está utilizando en estos últimos tiempos, que vienen a hablarnos sobre un tema muy, muy importante. Yo quiero presentarle a ustedes a nuestro hermano y amigo el pastor Fernando Piliel, pastor de la iglesia Melquisedec. Fernando, bienvenido a tu casa, Dios te bendiga mucho. Amén, hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti por abrirnos las puertas de este maravilloso ministerio. Para nosotros es un placer poder estar aquí esta noche, de verdad que sí. Terrible. Un privilegio. Para el equipo de la Cruz es un honor tenerte, de verdad que Gracias. sí. Señores, a mi izquierda tengo a la eminencia, un amigo que la vida me ha regalado durante muchos, muchos, muchos años. Quiero decirle, le voy a comentar un poquito a la persona que no conoce de la historia. Bueno, le cuento. Fernando y yo venimos de la misma iglesia, sí, de la cual deseo Pentecostal MI. Crecimos juntos. Los dos fuimos presidentes de jóvenes, primero él, después yo, y de verdad ha sido una bendición. Nos conocimos hace muchos años, antes de Fernando casarse, de tener su hija, una bendición. Y mi hermano Geori García, que nos está acompañando hoy, yo creo que en un momento determinado fue la persona que Dios utilizó para plantar la base de lo que hoy somos. Así que me siento muy agradecido, hermano, de tenerte con nosotros aquí en esta nueva oportunidad en la Cruz. Y yo sé que todo el equipo también se siente agradecido. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, de verdad. Te doy las gracias a ti y a todo el equipo de la Cruz por darnos esta oportunidad de tener un diálogo ameno entre amigos. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente dialogar. Me siento muy honrado de estar acá con Fernando, contigo. Son personas que de verdad, créanme que el respeto, la admiración es mutua. Yo me siento agradecido. Eso es así, eso es así. Un placer. Señores, yo voy a romper el hielo. Los primeros minutos cuando no, pero aquí no hay hielo, aquí estamos fluyendo. Aquí vamos a fluir. Llegó audísimo al pastor Fernando. Adelante. Voy a empezar por ti. Señores, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Mientras estábamos hablando para ver cuál era el tema que íbamos a tomar nosotros, entre ellos tocamos varios puntos, varios temas, pero seleccionamos uno que yo creo que va a ser de mucha bendición. Hoy vamos a hablar del pecado y sus consecuencias. Señores, el pecado y sus consecuencias. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué sucede cuando yo peco? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden venir a mi vida? Las consecuencias son eternas, son efímeras, son momentáneas. O sea, ¿qué produce en sí el pecado y por qué el pecado es pecado? Así que yo quiero darle la oportunidad al pastor Fernando Piliel que desde su punto de vista me pueda definir con su propia palabra el concepto de pecado. Bien, Jeffrey, yo quisiera limitarme a lo que las Sagradas Escrituras establecen acerca de lo que es el pecado. En Primera de Juan, en su capítulo 3, verso 4, dice que el pecado simple y llanamente es la transgresión a la ley divina. Okay. Es violentar lo que Dios estableció como bueno y válido. En simple y llanas palabras es desobedecer lo que Dios ha establecido. Y como bien tú dices, tiene diferentes connotaciones cuando incurrimos de manera activa en una vida de pecado. Realmente es algo catastrófico que más adelante vamos a tocar algunos puntos que yo sé que serán de bendición. Bien, en otras palabras, el pastor Fernando me está hablando de que, por ejemplo, todo país tiene un código penal, tienes leyes, tiene una constitución, y cada vez que una persona rompe una de esas leyes, llevándolo al plano espiritual, eso mismo sucede con el pecado. El pecado no es más que una transgresión de una de las leyes constituidas por la cultura y el gobierno del cielo. O sea, el gobierno del cielo nos ha establecido leyes para que el hombre pueda caminar por esas leyes. Esas leyes son las que nos dicen a nosotros cuando hacemos cosas buenas y cosas malas. Entonces, cuando el hombre quebranta una de esas leyes, entonces ahí mismo está dando luz el pecado. Hermano Geori García, ¿qué usted tiene para decirnos? Yo creo que, bueno, es muy acertado lo que ustedes han estado comentando. Yo puedo resumir lo que ha dicho Fernando y lo que has dicho tú de la siguiente manera. Yo creo que el pecado es, en resumen, una transgresión, una violación a lo que es el concepto de lo que significa la ley de Dios y su carácter santo. Tenemos que saber que Dios es un Dios santo y Dios desde la antigüedad nos ha mostrado que siempre cuando Él desea hacer algo, cuando Él desea obrar, Él obra de maneras muy específicas y Él establece patrones a través de los cuales
nosotros tenemos que regirnos. Por ejemplo, cuando él le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, le dijo Moisés, tiene que hacer el tabernáculo de esta y esta manera. Dios siempre ha sido muy específico. Ahora bien, cuando Dios establece una ley, es para que esa ley sea obedecida y cumplida. Y siempre que nosotros vamos más allá de eso que Dios ha establecido, entonces nos convertimos automáticamente en transgresores, y ahí es donde tiene cabida el pecado. Hermano Geori, ¿y usted no cree que es un poquito abusivo de parte del Señor establecer leyes divinas a seres naturales? O sea, Dios poner leyes divinas que humanamente son difíciles de cumplir y que obviamente ya estamos claros de que nosotros vamos a romper, y aún así tener consecuencias. ¿Qué usted opina respecto a eso? Bueno, yo creo que ya estamos entrando como en materia, ¿verdad? Vamos a ponernos Así es. cómodos para hablar acerca de este tema. Yo creo que, bueno, para responderte eso, entonces tendríamos que abordar el pecado desde 3 perspectivas diferentes. La primera es entender el pecado como un pecado, entender el concepto de lo que es el pecado heredado. La segunda es entender el concepto del pecado imputado. Y lo tercero es entender el concepto del pecado personal. Eso está profundo, Fernando. Claro que sí. Vamos. Háblame en español, porque tú estás hablando como muy judío. Yo creo que tenemos que entender el concepto del pecado. Las 3 dimensiones del pecado. Sí, desde estas 3 vertientes, para que sepamos más o menos cómo responder esa pregunta. Porque bueno, aquí estamos hablando del carácter de un Dios que es santo, un Dios que es perfecto, un Dios que es inmutable, y entonces establece patrones de leyes que humanamente nadie puede cumplirlas. O sea, todos los que estamos acá somos pecadores, y me gusta mucho el término que utilizó un gran hombre de Dios. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, por el contrario, nosotros pecamos porque somos pecadores. O sea, espérate, que eso hay que ir por partes. Lo que tú me estás diciendo, yo no soy pecador porque peco. O sea, yo no soy pecador a partir de la acción del pecado, sino que yo peco porque yo soy pecador. Exacto. O sea, aunque yo no peque, ya yo soy pecador. O sea, es una manifestación de lo que yo soy. En otras palabras, yo no me convierto pecador a partir de la manifestación. No, la manifestación del pecado es porque ya yo soy pecador. Entonces, eso me da a entender. Eso está en mí. O sea, yo nazco con esa naturaleza pecaminosa, con esa lucha interna, que aunque yo no haga lo bueno o lo malo, ya yo nací con la simiente del pecado dentro de mí. Eso es lo que usted está diciendo. Exactamente. Bueno, entonces ahí... Señores, espérate, yo quiero decir claramente a la persona que nos está viendo, Pastor Fernando, que la cruz fue suficiente, no es responsable a lo que estos hombres de Dios digan. Ellos son invitados. Amén. Dale. Sí, entonces, bueno, ahí es que entramos entonces en el concepto del pecado heredado. O sea, todos sabemos que, bueno, donde se origina el pecado es con Lucifer. O sea, Lucifer se revela en el cielo. Usted puede buscar Isaías 14, del 12 en adelante, puede buscar Ezequiel 28, del 14 en adelante. Y usted va a notar que hay un individuo, un ser que tenía características y cualidades maravillosas, que se revela. Dice que él tiene un plan, él empieza a contemplar la gloria y la hermosura de Dios, y él dice, wow, o sea, yo tengo que ser como ese pana que está ahí arriba, gobernándolo todo. Entonces, él quiso ser igual a Dios, quiso tener su semejanza, entonces él se revela, dice la Biblia que se encontró en él maldad. Ahí encontramos el origen de lo que es el pecado. Luego, él viene y aparece nuevamente en el huerto del Edén, y es donde introduce y seduce a los hombres con la misma... o sea, haciendo uso del mismo propósito que él tenía en el principio. O sea, él quería la semejanza de Dios, y él, la propuesta que le hace al hombre es la siguiente: o sea, si tú desobedeces, entonces tú vas a ser semejante a Dios. Eso es lo que Dios básicamente te está prohibiendo. Y aquí podemos ver que el hombre entonces accede a dicha propuesta, y de inmediato podemos ver que el pecado entra al mundo. La Biblia habla acerca de eso, Romanos capítulo 12, que por un hombre entró el pecado, y por ende todos nosotros automáticamente heredamos ese pecado. Ese es el pecado por heredad. Ahora, luego, desde Adán hasta Moisés, el hombre tenía un patrón. Y en ese tiempo Dios, aunque juzgaba a los hombres por su pecado, varón de Dios. Aunque Dios juzgaba a los hombres por su pecado, no había ninguna ley que regulara el pecado que el hombre cometía. Por ende, o sea, aunque el hombre tenía la característica de caído, porque ya había pecado y había heredado el pecado, por cuanto no había ley, los hombres hasta ese momento no estaban siendo juzgados por la imputación del pecado que cometió como Adán. tal, ok. Sino que después de ahí, o sea, cuando Dios entonces establece la ley,
a través de Moisés, cuando Dios introduce esta ley, este conjunto de reglas nuevas, entonces Dios empieza a decirle, bueno, mira, si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto, entonces tú pecas. Y es ahí entonces donde entendemos o podemos ver el concepto del pecado imputado, que es el hecho de que ahora tú cometes algo, o sea, todo lo que tú lo haces, pero tienes que pagar un precio por eso. O sea, imputación significa que a alguien se le acredita la culpabilidad de otro. En este caso, por ejemplo, todo lo que Adán introdujo por medio de su desobediencia, entonces nosotros ahora estamos siendo responsables de eso. O sea, la ley viene y lo que nos da es ese sentido de culpabilidad. O sea, ahora tú eres responsable de todo lo que estás haciendo. Ahora, luego de ahí está el pecado personal. El pecado personal es lo que nosotros día a día cometemos. Y para no ser muy abundante en esto y responderte a tu pregunta, yo creo que lo lindo de todo esto es que la misma ley que Dios aplica por imputación al hombre a través de sus mandamientos, por medio de la ley mosaica, es la misma ley que nosotros ahora en la temporada de la gracia podemos disfrutar, en la cual nosotros una vez teníamos por imputación la carga de los pecados, pero ahora en Cristo nosotros venimos a ser justificados por el hecho de que nosotros también ahora, por medio de la gracia, hemos recibido la justicia de Cristo por imputación. O sea, no teníamos ninguno de nosotros tenía el derecho de hacerlo. Y ahora nosotros entonces podemos acercarnos confiadamente porque por medio de Jesús, entonces esos pecados son borrados. Ahora, ¿cómo un Dios tan santo puede poner tales reglas al hombre que el hombre humanamente no puede cumplir? Sencillo, Dios lo puede hacer porque Él es soberano, pero ese Dios que es soberano también es un Dios amoroso y compasivo que trajo a su Hijo a la tierra a morir por nosotros, para que por medio de esa muerte, entonces nosotros lo que no podíamos hacer humanamente, lo hagamos por medio de Jesús. Excelente. Me gustaría colaborar a la exposición de mi hermano Heuri, de que la ley realmente no fue entregada por Dios a Moisés con el propósito de que el hombre la cumpla per se, porque Dios es omnisapiente, Dios lo sabe todo. Dios sabía que no iba a haber un hombre sobre la faz de la tierra, ni el mismo Moisés, capaz de cumplir con esos estatutos divinos. Sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 20, nos indica claramente cuál es el propósito de la ley para la humanidad. Dice Pablo a los romanos en su capítulo 5, verso 20, que la ley fue provista con el propósito para que sobreabunde el pecado, para que el hombre, como bien explicaba Heuri, es como un espejo donde el hombre pudiera visualizar su condición pecaminosa en la cual se encontraba. Pero realmente el propósito fundamental de la ley no fue que nadie la cumpliese aquí en la tierra, porque nadie iba a tener, como decimos los dominicanos, los forros para poder cumplir con estos estándares divinos que Dios estableció a través de Moisés a su pueblo hebreo, sino más bien que era la herramienta, como una herramienta fundamental o clave que Dios utilizó para hacernos entender cuál es nuestra condición, y luego que Cristo apareciera en escena, ese ministerio terrenal de Cristo tuviera sentido y dijéramos, bueno, Él vino a pagar un precio de algo que ya sabemos y estamos conscientes que no hemos sido capaces de cumplirlo. Y ahora Él ha venido en condición de hombre y ha sido tentado en todo, pero no se halló pecado en Él, y Él murió y resucitó al tercer día, y Él pagó el precio por mis pecados. Y yo entiendo como sabiamente que lo más conveniente para mí es yo, por la fe, ser justificado en Cristo Jesús. Ok, Tremendo. Pastor Fernando y Jorge García, usted me está hablando de justificación y me están planteando realmente lo que sucede, cómo el pecado está en nosotros. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Bueno, dos preguntas. La primera, ¿de qué manera el pecado crece y opera en nosotros? Y cómo yo podría, por ejemplo, darle una explicación a esas personas que hoy en día nos están escuchando, nos están viendo y están luchando con algún tipo de pecado que no han podido superar. Ejemplo, puede ser mentira, masturbación, depresión, ansiedad, homosexualismo y cualquier tipo de esa rama de pecado, cualquier pecado. O sea, ¿cómo yo le puedo decir a una persona
ok, ya entendemos de que nacimos siendo pecadores. También sé que el hombre tiene la capacidad de abrir puertas a dimensiones de pecados. Entonces, eso también lo entiendo. Ahora, ¿cómo yo puedo decirle a alguien que por alguna razón abrió una puerta a una dimensión de pecado o por alguna razón vino con esa deformación natural o con esa crisis o ese patrón heredado de los padres que Sí. se ha comprobado que la maldición está hasta la cuarta generación? ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que está luchando con el pecado y que lo ha hecho absolutamente o aparentemente todo, cómo tú puedes ser libre? ¿Cómo tú puedes ya dejar de vivir bajo la opresión del pecado? Porque el pecado es una opresión como tal. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos darle libertad a alguien? Y de paso, Geori y Fernando, yo he visto personas que están dentro de la iglesia que dicen que son cristianos, pero viven luchando con ciertos espíritus y con ciertas debilidades de pecado. ¿Cómo podemos nosotros extenderle la ayuda, Pastor Fernando? Bueno, mira, lo primero que hay que explicar la base fundamental de todo lo que es el pecado y cómo opera el pecado. Ya Geori ha establecido una plataforma bastante fuerte, de la cual creo que podemos comenzar a partir dando algunas informaciones. Lo primero es que el pecado, desde del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pasó, en esa transición que hubo de dispensación, pasó de ser un simple acto de desobediencia a ser una fuerza interna dentro de la raza humana. O sea, hay una fuerza Tremendo, interna dentro de mí tremendo. que opera para hacer lo malo delante de las leyes divinas de Dios. Efectivamente. Y eso es importante y determinante que todo creyente lo sepa, de que el pecado pasó de ser a un simple acto de desobediencia. Ay, violenté el mandamiento que dice no mentirás, mentí, violenté ese mandamiento. No, hace tiempo que eso pasó de ser un simple acto a una fuerza interna en el ser humano que constantemente, perpetuamente lo está invitando, lo está seduciendo, lo está empujando a tomar malas decisiones. Por eso Pablo establece a los romanos también en el capítulo 7, dice, yo hago lo que no quiero hacer. ¿Entiendes? O sea, lo que yo quiero hacer, que está en mi espíritu, hacer lo correcto, no es lo que yo llevo en la práctica en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, sino más bien que hay algo en mí que me está controlando, que me está impulsando, que me está empujando a tomar malas decisiones. Dice Pablo, miserable soy, ay de mí, ¿quién me librará de esto? Entonces dice, doy gracias a Dios por su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí mismo, pastor. Entonces, Sí. una pregunta, porque esto me lleva a hacer preguntas. Entonces, una cosa es la lucha con el pecado y una es la lucha con cualquier tipo de influencia demoníaca dentro de mí. ¿Son dos luchas distintas? Claro que sí. Claro que sí. Conforme a lo que mi hermano Geori estableció, son dos cosas totalmente O diferentes. sea, que hay personas que quizás pueden pensar que están luchando con algún tipo de manifestación demoníaca, pero realmente están luchando con su naturaleza pecaminosa que todavía vive en él. ¿Y sabe qué me acuerda esto? Ajá. Me acuerda el libro de Romanos, Geori, capítulo 6, donde el apóstol Pablo le dice hacer morir las obras de la carne. Pero lo que me llama la atención es que Pablo no le dice que ya no la van a sentir. Dice, de modo que ustedes no la obedezcan. Entonces, eso me da a entender que la forma en como yo hago morir las obras de la carne no es cuando yo dejo de sentir las manifestaciones internas en mí, sino cuando ya yo no la obedezco. Porque él dice, porque si tú obedeces a eso si tú te sometes a eso que está obedeciendo, tú eres esclavo de eso. Dice, ya ustedes no son esclavos de la carne, ustedes son esclavos de Dios. Entonces, eso me da a entender, Pastor Fernando, de que de una manera u otra, a veces muchas personas piensan y quieren reprender en el nombre de Jesús, reprendo tal espíritu, reprendo tal demonio, hasta lo llaman por su nombre. Discúlpame que te interrumpa. Nosotros los cristianos, Sí. específicamente los pentecostales, Sí. por décadas hemos sido muy injustos hasta con el mismo Satanás. Porque le estamos adjudicando cosas a Satanás que realmente él no Punchline. tiene nada que ver con eso, realmente. Oye, eso es un punchline. Tiene que ponerlo eso. Definitivamente, el patrón de conducta, los hábitos que tú llevas diariamente son lo que determina quién tú eres en el plano espiritual. Y hay gente que están luchando. Yo como pastor voy a cumplir 4 años en el ministerio pastoral. Y me he enfrentado a situaciones donde me encuentro con personas que todos los días están enfrentando las mismas situaciones y tienen la idea de que son espíritus inmundos, de que Satanás se ha levantado contra ellos y realmente es que continúan con los mismos malos hábitos. Romanos capítulo 8 dice, dice, porque si vive para agradar a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Entonces eso me da a entender de que cuando nosotros vivimos para agradar las cosas de la carne, en otras palabras, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, si usted
el ejercicio que estás haciendo continuamente es de una manera u otra una fuente de alimento para tu carne, quiero que tú sepas que tú vas a morir. Sin duda Entonces, alguna. el apóstol Pablo dice, hace un pero, si ustedes, oye qué interesante esto, pastor y Jeuri, le está hablando de que la fuerza interna que usted acaba de definir en esta noche, bueno, en este día, donde quiera que lo estén viendo, la fuerza interna que usted acaba de definir como naturaleza pecaminosa, él no está diciendo que nosotros vamos a vencerla, sino que dice, si ustedes, por El el Espíritu de Dios, hacer morir las obras de la carne, viviréis. Eso me recuerda la atención también, me llama la atención lo que pasa en el libro de Gálatas, cuando el apóstol Pablo le dice, espérate, porque manifiestas son las obras de la carne, porque el Espíritu se opone a las obras de la carne. Entonces, esas personas que están luchando con cualquier tipo de defecto o situación, yo quiero decirle que no te corresponde a ti matarla. Le corresponde al Espíritu de Dios, tú alimentar lo suficiente al Espíritu de Dios y tú, por el Espíritu de Dios, tú vas a someter esa carne. Y discúlpame que te interrumpa. Dale, de nuevo. pastor, usted puede. El detalle está aquí, que hay que establecer que nosotros somos un ser. Pero mira, el apóstol aquí tiene unos apuntes ahí que, ay Dios mío. Está en hebreo, dice Saúl. Lo importante que tenemos que reconocer es que estamos ignorando de que somos un ser, cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Mira, Jeffrey y Georgie, yo me atrevo a decir, definitivamente, yo me voy a atrever a afirmarlo por acá. ¿Verdad que sí? No importa, que esto está grabado y que se va a reproducir en el tiempo. Dele, varón. La mayoría... Repetimos. No. El ministerio, la cruz fue suficiente, no se hace responsable. Bien, vamos. Checha, dale. Bien, Ok. miren. La mayoría de las manifestaciones que nosotros le llamamos manifestaciones demoníacas dentro del pueblo de Dios no son de demonios, son producto de desorden mentales que tiene la gente. De hecho, mira, te lo voy a explicar con en el aspecto social. Podemos No, quédense ahí, no se vayan. Dale. Vamos allá, vamos a Dale. ver. Ay, Acompáñenme Dios en mío. este asunto. Miren, Vamos a ver. si tú te fijas socialmente, aquí en República Dominicana, donde nosotros vivimos, tú vas a un velatorio, ¿verdad? A un acto funeral de una persona de poco nivel educacional, Económico, de un económico, estrato social sí, paupérrimo. sí, efectivamente. No quería decirlo. Tal barrio, parte atrás, para no decir nombre aquí, tú sabes. Es parte atrás. No Exactamente. calentamos. Y en ese tipo de escenario tú te vas a encontrar con que la hija de la doña que murió, hay que levantarla y ponerle un zapato en la boca. Busquen una cédula. Una cédula. Nunca he sabido para qué funciona la cédula realmente. Alcohol, y le ponen la cara con alcohol y una hoja de guanábana. No, y que fácilmente te tumban la caja del muerto porque sale rodando. Señores, las personas que nos están visualizando desde otros países tienen que entender que estamos hablando acerca de tradiciones Culturales. culturales de República Dominicana. Puede Efect- ser que en su país esto se manifieste de una manera diferente, pero en América Latina hay muchas similitudes. Así es. Entonces, tú vas a un escenario como ese y te vas a encontrar con ese tipo de cosas. Ahora bien, tú vas a un funeral de alguien de como le dicen, de la alta sociedad, ¿verdad? Con un alto nivel educacional, un alto nivel económico, que tiene otra forma de vida, otros hábitos de vida. Y difícilmente tú no vas a encontrar una gente haciendo ese tipo de espectáculos. Yo nunca he visto una gente mala en un funeral de una persona con dinero. Europea. O sea, cuando lloran es... Parece Y con que unas- que unos están lentes de tosiendo. sol, Wow. efectivamente. ¿Por qué? Porque todas esas manifestaciones, y muchas veces nosotros los cristianos decimos, es endemoniada que está aún en medio del funeral de la madre. No, es que hay un desorden mental y eso se refleja producto de que no puede controlar sus emociones. Entonces, trayendo esto a la parte del tema que estamos hablando, del pecado y sus consecuencias, hay muchas cosas que se le estamos adjudicando a Satanás, como bien decía, pero que son internas nuestras. que- Desorden del propia. que la misma naturaleza pecaminosa ha ido ganando terreno en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, y obviamente si no le damos un contraataque con lectura, con oración, con formación, con disciplina a esa naturaleza que hay dentro nuestro, eso va a ganar terreno y es lo que va a reinar y nos va a llevar a cometer un sinnúmero de cosas. Entonces, para responder a la pregunta originaria, ¿qué le respondemos o qué le damos como información, como herramienta a alguien que dice, tengo una situación que caigo, me levanto, es que tienes que determinar si la situación que te está haciendo caerte, levantarte, viene producto de tu indisciplina, desorden mental, que tu naturaleza pecaminosa ha ganado demasiado terreno en tu vida, o tú has abierto puertas al mundo de las tinieblas. Sí, porque que claro está, Heuri, no estamos diciendo, no estamos ignorando el poderío del mundo de las tinieblas para atar personas a diferentes áreas de pecado. Y un ejemplo claro es el demoniado ganadero. O sea,
estamos en eso claro. Lo que queremos decir que muchas veces, en muchas ocasiones, es más la indisciplina y nos cubrimos más rápido en decir el diablo que yo decir mi indisciplina, mi falta de formación me ha llevado a tener este tipo de consecuencias en la vida. De hecho, yo creo que también el pecado como tal es el responsable de que muchas puertas espirituales se abran. O sea, hay muchas personas que hoy están influenciadas o poseídas por un demonio y es porque ellos a través de un pecado le abrieron puertas a ese demonio. Así es. Entonces, pastor, le diríamos a esas personas que están pasando por un momento, ¿qué usted le diría, hermano Geori? Esa persona que dicen, yo estoy luchando con la masturbación, he orado, he ayunado y no he podido, ¿qué tú le dirías? Bueno, yo creo que antes de decirles a esas personas que hagan esto o hagan lo otro, yo creo que lo primero que hay que hacerles entender es que el pecado, como estaba diciendo nuestro hermano Fernando, el pecado es un tema del cual no podemos hablar desde una postura superheroica, porque todos nosotros, Así es. de una manera u otra, tenemos relación con el pecado. Por eso yo prefiero tratar este tema desde la vulnerabilidad, porque soy una persona que todavía está luchando con el pecado, o sea, no estoy expuesto a esta realidad. De hecho, grandes hombres de Dios que nosotros admiramos, o que hemos admirado, hemos visto que son personas que han sido personas que han revolucionado quizá la manera en la que nosotros entendemos la fe, pero lo que yo he notado es que el pecado es un asesino, un enemigo tan silencioso que no escatima tu reputación, no escatima las victorias que tú hayas alcanzado, no importa lo que tú hayas logrado en tu vida, el pecado siempre estará a la puerta. Yo creo que también Geori, colaborando con tú dices, o sea, a veces tú abres puertas a los demonios y ellos albergan tu vida. Por ejemplo, tú estabas la vez que fuimos a la casa de Tan, que estaba Raulín, estaban los muchachos, estaba Héctor Encarnación, ¿te acuerdas? ¿Tú estabas ahí? Sí. Tú sabes que voy a contar algo que yo nunca he contado. Sí, yo voy a contar esto. Repítelo. Confesiones. Sí. Repetimos, el Ministerio de la Cruz no se hace responsable de nada. Sí, pero voy a contar algo que yo nunca he comentado. Miren, eso fue en el año 2013. Yo estaba apartado, estaba todavía en la secundaria. Y yo recuerdo que me parece que fue Raulín, un amigo que tenemos en común, me invitó a la casa de otro amigo. Y estaba Geuri, estaban los muchachos. Yo recuerdo que allá estábamos orando, todos estaban orando. Yo estaba, tú sabes, en la calle, o sea, en la iglesia, pero en la calle. Yo recuerdo que era una chuleta, varón. Sí, estaba chuleta. pero ¿sabes, Marín? Déjame poner un filtro, brother. Aleluya. El caso es que yo recuerdo que cuando, Héctor Encarnación está orando, yo no era amigo de él, yo no lo conocía, hoy sí somos buenos amigos. Él empieza a orar por mí y yo caigo, brother. O sea, yo caigo, yo no caí endemoniado, pero yo caigo. Y yo recuerdo perfectamente que yo antes de tener una vida completamente inestable espiritualmente, o sea, Geori cogía mucha lucha conmigo porque era quien estaba ahí para mí, siempre. Pero afírmate, yo un día sí, un día no. Resulta que cuando yo caigo, yo me veo a mí mismo dentro en un espacio inmenso, completamente oscuro. Y yo veo mucha basura. Yo estoy en el suelo, brother, pero yo me estoy viendo dentro de mí como si fuera el universo. Cuando tú ves como el cielo, que es todo en un espacio infinito, y veo mucha basura como tipo como de quesito, como funda, ese tipo de cosas. Resulta que viendo toda esa basura, yo vi dos personajes. Que estaban sentados encima de la basura. Y yo recuerdo que en el no sé cómo llamarle, si éxtasis, sueño, visión, no sé cómo llamarle, a mí se me entrega una herramienta que es como un palo. Y yo agarro y le empiezo a sacar todas las basuras que hay en el lugar y le empiezo a dar como palo a los personajes que no vi su rostro, eran negro completamente, y saqué toda la basura. ¿Por qué le digo esto? Después de mi vida tiene un antes y un después. Un antes del 2013 para atrás y del 2013 para adelante. Después de eso yo nunca más volví a ser igual. Tremendo. Recuerdo que Uri me dice, varón, tú me tienes alto. Tú siempre con una situación que tenía. Y después lo que pasa de eso, es que él veía el potencial y veía la cruz cuando tú no la podías ver. Ah, eso sí. Entonces, después de eso, hermano querido, yo fui libre completamente del pecado. ¿Qué yo le quiero decir con esto? A veces hay personas, brother, que no son libres del pecado
porque están atados. Mire, yo creo definitivamente que nosotros vamos a tener que venir a darle continuidad a este podcast. Nos quedan unos cuantos minutos, pero el tema es tan interesante y es tan amplio, porque aún no hemos hablado ni siquiera de las consecuencias. Exacto. Pero Así es. yo creo que sí que le damos una segunda oportunidad a este conversatorio, pero quiero los minutos que nos quedan, quiero hablar con ustedes. Déjame terminar el punto que estaba hablando. Mira, el pecado es una fuerza tremenda. El pecado no es simplemente una influencia que uno por un momento va a sentir, es algo que está dentro de nosotros. Y como tú hablaste, de la única manera que nosotros podemos podemos vencer el pecado, que se manifiesta a través de nuestra carne, porque el pecado mora en mí, decía el apóstol Pablo, es por medio de la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, el pecado es grave. Hemos visto que grandes ministros han caído por un pecado. O sea, bueno, podríamos decir que no todos los pecados traen las mismas consecuencias delante de Dios. El concepto de pecado, a grosso modo, es el mismo. O sea, Dios ve la misma gracia que necesita una persona que habla una mentira, es la gracia que también necesita una persona que comete un robo o que viola a una persona. Es la misma gracia, pero no todos los pecados acarrean las mismas consecuencias. Es por eso que nosotros podemos ver que, por ejemplo, yo puedo cometer un pecado en secreto, puedo hablar una mentirilla, que eso es pecado delante de Dios, es igual de grave que cualquier otro pecado, pero hay otros pecados, por ejemplo, como los pecados de corte sexual, que sí acarrean consecuencias mayores, porque nosotros podemos pecar contra Dios y contra nuestro prójimo, o podemos pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Entonces ahí es que nosotros tenemos que entender eso. Entonces yo creo que también como creyentes, antes de nosotros conocer cómo podemos salir del pecado, cómo podemos romper con un patrón de pecado, lo primero que tenemos que hacer es entender la gravedad del mismo. El pecado no es algo con lo que nosotros podemos coquetear. De hecho, nosotros a veces creemos que podemos manipular ciertas situaciones, pero el mismo Jesús, escuche bien, la palabra hecha carne, dijo, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Y nosotros a veces creemos que podemos manejar ciertas situaciones. Bueno, yo voy a hacer tal cosa, pero lo que mucha gente no sabe es que un pecado, como dijo también el salmista, un abismo llama a otro abismo, un pecado te lleva a otro pecado, otro pecado, y otro pecado, y tú vas creando una cadena y un círculo vicioso en el cual, sencillamente, cuando tú vienes a abrir los ojos, te das cuenta de que tu corazón se ha endurecido de tal manera que parece un corazón de piedra, como lo describe el libro de Ezequiel. Y en ese momento te vuelves tan insensible. Mira, el pecado es tan grave, o sea, el pecado es tan peligroso que tiene la capacidad de matarte, tiene la capacidad de volverte completamente insensible. Cuando hablamos de muerte en este sentido, estamos hablando de una separación de Dios, una separación en la cual entonces entra el temor. Por eso cuando el hombre peca, lo primero que hace es sentir miedo. Es una de las primeras consecuencias. Y se esconde. Cuando tú pecas, tú tienes vergüenza y tienes miedo. De hecho, dice la Biblia que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Es cierto, o sea, Jesús te ama y independientemente de lo que tú cometas, Él no se va a separar de ti. Pero nosotros, por nuestra cuenta y por nuestros hechos, nos vamos alejando de Dios porque la vergüenza que nos produce el pecado nos limita a acercarnos confiadamente a Jesús. A buscar la restauración. Terrible.